Mi nombre es Rafael y llevo más de 30 años recorriendo las carreteras en mi tráiler. He visto de todo en este oficio, desde asaltos violentos hasta tormentas que cierran el camino por completo. Pero lo que ocurrió hace 12 años en las montañas de Veracruz fue algo que no puedo explicar racionalmente. Debido a unos derrumbes en la vía principal, tuve que tomar una ruta alterna por una zona montañosa poco transitada. De repente, bajo la lluvia constante, los faros iluminaron la figura de un niño parado a la orilla del asfalto. Tenía la ropa rota y empapada, y se cubría los ojos con las manos de una forma muy extraña. El corazón me dio un vuelco porque recordé que ya había visto a ese mismo niño décadas atrás. En los años 90, cuando yo era apenas un acompañante de mi hermano, pasamos por este mismo lugar. Aquella vez mi hermano me advirtió que no debía detenerme porque ese niño no estaba esperando a ningún vivo. 30 años después, el niño seguía ahí, exactamente igual, sin haber crecido ni un solo día. Sentí una necesidad instintiva de no mirar por el espejo retrovisor, temiendo que el niño me estuviera observando. La normalidad con la que mi hermano confirmó después que él también lo seguía viendo hizo que mi sangre se helara. Parecía que para algunos seres en la carretera, el tiempo simplemente se había detenido para siempre. Desde ese día, evito a toda costa los desvíos que me lleven de regreso a ese tramo de Veracruz, porque hay presencias en el camino que no buscan ayuda, sino simplemente recordarnos que no estamos solos en la noche. En este oficio aprendes que el silencio de la montaña tiene ojos que te ven pasar. Cada vez que la lluvia comienza a caer con fuerza, mi mente regresa a aquel kilómetro maldito. Me pregunto cuántos otros conductores habrán visto a ese pequeño niño bajo la tormenta. La mayoría prefiere callar por miedo a que los tomen por locos o borrachos, pero nosotros sabemos que hay verdades que solo se revelan a las 3 de la mañana. La ruta de Veracruz es hermosa de día, pero de noche se transforma en un laberinto de sombras. El aire se vuelve más pesado cuando te acercas a los lugares donde han ocurrido tragedias. No escuchas pájaros, no escuchas el viento, solo el zumbido de tus propios neumáticos sobre el pavimento mojado. Aquella noche, el niño ni siquiera levantó la vista para ver el monstruo de metal que pasaba a su lado. Esa falta de reacción humana es lo que más me persigue en mis sueños. Mi hermano nunca volvió a ser el mismo después de verlo por tercera vez. Me dijo que sintió que el niño finalmente iba a bajar las manos y mostrarle lo que ocultaba. Afortunadamente, aceleró antes de que eso pudiera suceder. A veces la curiosidad es el peor enemigo de un trayero solitario. Es mejor seguir de largo y dejar que los muertos sigan con sus propios asuntos. Veracruz tiene muchas historias, pero ninguna tan persistente como la del niño de la montaña. Todavía escucho historias de colegas nuevos que dicen haber visto a un niño perdido pidiendo ayuda en esa ruta. Yo solo les digo que no se detengan, que no miren atrás y que sigan manejando. Porque en esas curvas, lo que parece un niño puede ser algo mucho más antiguo y oscuro. El pasado nunca se va realmente de las carreteras de México. Se queda ahí esperando en los mismos kilómetros, repitiendo su tragedia una y otra vez. Aquella noche en Veracruz fue solo el comienzo de mi comprensión sobre lo macabro del camino. Ahora, cada vez que veo una figura pequeña a la distancia, el miedo vuelve a brotar. La carretera no perdona, y el cansancio a veces nos hace ver cosas que no deberían estar ahí. Pero cuando dos personas ven lo mismo en diferentes décadas, dejas de creer que es solo cansancio. La historia del niño de Veracruz seguirá viva mientras haya trayeros cruzando esas montañas. Si alguna vez pasan por ahí a las 3 de la mañana, tengan mucho cuidado. Y si ven a un niño cubriéndose los ojos, por lo que más quieran, no frenen. Que Dios los acompañe en su camino y los proteja de lo que habita en las sombras. Porque hay relatos que no terminan cuando el motor se apaga. El eco del motor era lo único que me mantenía unido a la realidad en esa carretera infinita. De repente, un chirrido metálico rompió la armonía mecánica de mi pesada unidad. El tablero se iluminó como un árbol de Navidad antes de que la potencia simplemente desapareciera. Maniobré con fuerza el volante para orillarme en el acotamiento cubierto de arena. El silencio que siguió al apagarse el motor fue más aterrador que cualquier ruido.
Bajé de la cabina sintiendo el aire gélido del desierto golpearme el rostro. Abrí el cofre y el vapor caliente me cegó por unos instantes. Una manguera principal se había reventado, dejando el anticongelante esparcido como sangre oscura. Revisé mi teléfono celular, pero la señal era inexistente en ese punto muerto del mapa. A lo lejos vi una luz mortecina que parpadeaba entre las dunas y los matorrales. Pensé que podría ser un paradero o la casa de algún ranchero que tuviera radio. Cada paso que daba hacía que la arena crujiera bajo mis pies como huesos secos. El viento comenzó a silbar una melodía lúgubre que erizaba mi piel. Al acercarme, me di cuenta de que la luz provenía de unas veladoras colocadas frente a una vieja iglesia. No era una iglesia normal. Sus paredes estaban hechas de piedra volcánica negra. Sobre el arco de la entrada, una estrella de 5 puntas estaba tallada de forma simétrica. El símbolo parecía retorcerse si lo mirabas fijamente por mucho tiempo. La puerta de madera podrida estaba entreabierta, invitándome a pasar al interior. Llamé a la puerta esperando que alguien respondiera, pero solo obtuve el eco de mi propia voz. Entré al recinto y el olor a cera quemada y azufre inundó mis pulmones. Las bancas estaban dispuestas de espaldas al altar, mirando hacia la salida. En el altar no había una cruz, sino un fardo de ropa vieja atado con cadenas. Escuché un susurro que no provenía de ninguna dirección en particular. Las veladoras de la entrada se apagaron de golpe, sumergiéndome en la oscuridad total. Encendí de nuevo mi linterna y vi que las paredes estaban cubiertas de huellas de manos negras. Las huellas parecían frescas, con un líquido que aún goteaba hacia el suelo. Corrí hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe con un estruendo metálico. Forcejeé con la madera, pero era como si alguien la sostuviera desde el otro lado. Detrás de mí, el fardo de ropa en el altar comenzó a moverse lentamente. Una mano pálida y demasiado larga emergió de entre los harapos. El sonido de las cadenas chocando contra la piedra resonaba en toda la bóveda. Busqué otra salida y divisé una pequeña ventana en lo alto del muro lateral. Trepé por las bancas con la desesperación de quien sabe que su vida depende de ello. Sentí que algo frío rozaba mi tobillo mientras me impulsaba hacia arriba. Logré romper el resto del cristal con mi codo y salté hacia el exterior. Caí sobre la arena y no me detuve a mirar atrás mientras corría hacia mi tráiler. Llegué a la cabina y me encerré con todos los seguros puestos. Miré por el retrovisor y la iglesia ya no estaba donde la había encontrado. En su lugar solo había un círculo de piedras negras que parecían observar mi miedo. Me quedé inmóvil, esperando el amanecer mientras el radio del camión comenzó a emitir estática con voces inteligibles. Entonces vi por la ventana que alguien o algo estaba dibujando la estrella torcida en mi parabrisas empañado desde afuera. El dedo invisible seguía trazando la estrella en el vidrio mientras mi corazón golpeaba mis costillas con violencia. Sin pensarlo 2 veces, encendí el motor y pisé el acelerador a fondo ignorando los ruidos metálicos de la transmisión. Los faros del tráiler cortaban la oscuridad revelando un camino de tierra que no recordaba haber tomado antes. Manejé durante lo que parecieron horas sin cruzarme con un solo letrero ni una luz de civilización. De repente, al doblar una curva cerrada, las luces de un pequeño pueblo aparecieron titilando en el valle. Pensé que finalmente encontraría ayuda o al menos un lugar seguro para esperar a que saliera el sol. Sin embargo, al entrar a la calle principal, noté que el silencio era absoluto y no había perros ladrando. Las casas parecían construidas con una piedra gris que brillaba extrañamente bajo la luna llena. Vi a un hombre parado en una esquina, inmóvil como una estatua, mirando directamente hacia mi camino. Al acercarme, me di cuenta de que su piel era tan blanca que parecía no tener sangre en las venas. Sus extremidades eran demasiado largas para ser humanas, dándole una apariencia deforme y amenazante. Decidí no detenerme y seguí derecho, pero al mirar por el retrovisor, el hombre ya no estaba allí. Sentí una presencia gélida dentro de la cabina, como si el aire se hubiera congelado de repente. El hombre pálido apareció nuevamente, esta vez sentado en medio de la carretera, a pocos metros de mi defensa. Frené en seco, haciendo que los neumáticos chirriaran contra las piedras del pavimento antiguo.
Él levantó la cabeza y sus ojos eran simplemente dos cuencas vacías llenas de una oscuridad infinita. Me quedé petrificado, incapaz de mover un solo músculo mientras él se ponía de pie con una lentitud sobrenatural. Escuché un susurro que no venía de afuera, sino que resonaba directamente dentro de mi cráneo. El susurro decía que este lugar no existía para los vivos y que debía pagar un tributo para salir. Miré a mi alrededor y las casas del pueblo empezaron a distorsionarse como si fueran de humo. Metí reversa desesperadamente, pero el camino detrás de mí se había convertido en un abismo negro. El hombre pálido caminó hacia mi puerta y su mano atravesó el metal como si fuera agua. Grité con todas mis fuerzas mientras cerraba los ojos, esperando el impacto de su contacto gélido. De repente, un destello de luz blanca inundó todo y el sonido de un claxon rompió el silencio de muerte. Abrí los ojos y me encontré estacionado a la orilla de una carretera moderna bajo el primer rayo del amanecer. No había rastros del pueblo, ni de las casas de piedra, ni del hombre pálido por ninguna parte. Sin embargo, al mirar mi mano, encontré una pequeña moneda de plata antigua que nunca había visto. La moneda tenía grabada la misma estrella torcida que el ser había dibujado en mi parabrisas. Mi GPS marcaba que estaba a cientos de kilómetros de donde se suponía que debía estar. Estaba tan cansado que mis párpados pesaban como el plomo, pero el miedo me mantenía despierto. Decidí que no pararía hasta llegar a la próxima gasolinera con gente real y luces eléctricas. Mientras avanzaba, noté que el paisaje se volvía cada vez más extraño, con árboles que parecían manos retorcidas. La radio solo emitía estática, pero entre el ruido creía escuchar una risa muy tenue. Crucé un puente viejo y vi a lo lejos la silueta de un autoestopista esperando bajo el sol naciente. Mi primer instinto fue ignorarlo, pues ya había tenido suficiente de extraños por una noche. Pero al pasar a su lado, vi que el autoestopista no tenía rostro, solo una superficie lisa de piel gris. El pánico regresó a mi pecho como una ola de frío, dándome cuenta de que la pesadilla no había terminado. Miré de nuevo por el espejo retrovisor y vi que el hombre sin rostro estaba ahora sentado en mi remolque. Empecé a zigzaguear para intentar tirarlo, pero la entidad se mantenía pegada como una sombra. Justo cuando iba a frenar, la radio se encendió sola y una voz familiar susurró: «Bienvenido a San Luis, donde el camino nunca termina». El eco de esa voz susurrando a través de la estática me heló la sangre en un instante. No había ninguna señal de radio en kilómetros, pero las palabras eran claras como el cristal. Golpeé el tablero intentando apagar el aparato, pero el volumen solo parecía subir por sí solo. La carretera secundaria hacia San Luis se estrechaba frente a mí, devorada por una maleza oscura y densa. A lo lejos, las luces de mis faros iluminaron una silueta solitaria de pie junto al camino. Era un hombre alto con una chaqueta de mezclilla raída que mantenía el brazo extendido pidiendo un aventón. Sentí un impulso extraño de frenar, pero algo en su postura no me dio buena espina. Decidí acelerar y pasar de largo, ignorando la mano que seguía inmóvil en el aire. Al mirar por el retrovisor, vi que el hombre no tenía rostro, solo una piel lisa y pálida bajo el sombrero. Mi corazón empezó a latir con una fuerza violenta mientras pisaba el acelerador a fondo. Solo 2 kilómetros más adelante, lo vi de nuevo, exactamente en la misma posición. Era imposible que me hubiera rebasado, pues no había otros vehículos en la zona. El sudor frío comenzó a correr por mi espalda mientras pasaba de largo por segunda vez. Intenté convencerme de que era un truco de mi mente cansada o algún gemelo de aquel tipo. Pero cuando apareció por tercera vez, esta vez estaba parado justo en medio de mi carril. Di un volantazo violento para no arrollarlo, sintiendo cómo el remolque se balanceaba peligrosamente. Por la ventana lateral pude ver que no tenía ojos, pero sentía su mirada clavada en mí. Me detuve unos metros más adelante, con el motor rugiendo y mis manos temblando sobre el volante. El silencio que siguió fue absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. De repente, un golpe seco resonó en el techo de la cabina, haciéndome saltar del asiento.
Algo estaba arriba, moviéndose con garras que rasguñaban el metal con un sonido chirriante. Metí la primera velocidad y arranqué con toda la potencia, tratando de sacudirme lo que fuera eso. La radio volvió a encenderse, emitiendo una risa distorsionada que no parecía humana. Por el espejo retrovisor vi cómo el autoestopista corría detrás del camión a una velocidad antinatural. Sus piernas se estiraban como hule y sus brazos golpeaban el asfalto mientras ganaba terreno. El motor del tráiler gritaba, pero la distancia entre nosotros se reducía cada segundo. Busqué desesperadamente mi teléfono, pero solo había estática en la pantalla también. Justo cuando el ser iba a saltar sobre el remolque, una luz cegadora apareció de frente. Cerré los ojos esperando el impacto, pero solo sentí una ráfaga de aire gélido. Al abrirlos, el autoestopista había desaparecido y yo estaba en un tramo de carretera que no reconocía. El GPS marcaba una ubicación inexistente, mostrándome en medio del océano. El aire dentro de la cabina olía a azufre y a metal quemado. Me di cuenta de que las manecillas del reloj de mi tablero giraban hacia atrás velozmente. Una niebla densa comenzó a filtrarse por las rejillas de ventilación, envolviéndolo todo. Una mano pálida y sin huellas dactilares se posó lentamente sobre el vidrio exterior de mi ventana. El vidrio empezó a agrietarse bajo la presión de esa mano imposible. Grité con todas mis fuerzas mientras trataba de empujar la puerta, pero estaba sellada. Por el parabrisas vi que el camino adelante se terminaba en un abismo negro sin fin. El hombre sin rostro ahora estaba sentado en el asiento del copiloto, mirándome con su nada. Susurró sin tener boca: ¿A dónde crees que vas si tú eres el que nos trajo aquí? Aquellas palabras sin boca todavía retumbaban en el aire frío de la cabina, mientras mi corazón golpeaba mis costillas como un animal enjaulado. Hundí el pedal del acelerador hasta el fondo, ignorando el rugido de protesta del motor diésel que vibraba bajo mis pies. Los pinos a los lados de la carretera se convirtieron en manchas borrosas de oscuridad absoluta, mientras la aguja del velocímetro subía sin control. Sentía que el espacio mismo se estaba encogiendo, como si la carretera fuera un túnel que se cerraba detrás de mí. Manejé por lo que parecieron horas, pero el cuentakilómetros apenas se había movido unos cuantos metros desde el último pueblo. De repente, las luces altas iluminaron una mancha oscura al borde del asfalto, justo bajo un letrero de curva peligrosa. Era él, el mismo hombre del poncho oscuro y el sombrero ancho, parado exactamente en la misma postura que antes. No puede ser, grité para mis adentros, convencido de que mi mente estaba jugando conmigo debido al cansancio extremo. Pasé a su lado a más de 100 kilómetros por hora, pero juraría que su cabeza se giró siguiendo el movimiento de mi cabina. El frío dentro del camión se volvió insoportable, un hielo que no venía del aire acondicionado, sino del miedo puro. Decidí no mirar atrás, concentrando toda mi voluntad en la línea blanca que dividía el camino hacia ninguna parte. El olor a ozono y a tierra mojada inundó mis pulmones, dándome náuseas y mareos que amenazaban con hacerme perder el control. Crucé un puente de piedra que recordaba haber pasado hacía apenas 10 minutos, reconociendo el grafiti rojo en su base. Mi pulso se aceleró cuando vi, de nuevo, la misma silueta esperando bajo la luz de una farola parpadeante 1 kilómetro adelante. Era la segunda vez que lo veía en menos de 5 kilómetros, y esta vez el hombre levantó un brazo huesudo para señalarme. ¿Cómo podía adelantarse a un motor de 8 cilindros si ni siquiera se estaba moviendo? Empecé a sospechar que ya no estaba en la carretera real, sino en una especie de purgatorio de asfalto y diésel. Grité un insulto al vacío, tratando de recuperar algo de la valentía que se me había escapado por los poros. Pero el silencio que siguió a mi grito fue tan pesado que sentí que mis oídos iban a sangrar. El radio del camión comenzó a emitir una estática blanca que formaba palabras incoherentes entre los chasquidos. La aguja de la gasolina bajaba a una velocidad imposible, como si algo estuviera drenando la vida misma de la máquina. Sabía que si el motor se apagaba ahora, no volvería a encenderse en este mundo ni en el siguiente. Pasé por tercera vez frente a una señal de advertencia que juré haber visto 2 veces antes. Y allí estaba por tercera vez la entidad, pero esta vez no estaba al lado del camino.
Estaba parado justo en medio de mi carril, obligándome a tomar una decisión en fracciones de segundo. Volanteé con furia, sintiendo cómo la carga de toneladas de acero se balanceaba peligrosamente hacia el vacío. Esquivé la figura por centímetros, pero al pasar, el cristal de mi ventana se empañó instantáneamente con el vaho de un aliento que no era mío. Empecé a llorar de pura impotencia, sintiendo que las leyes de la física me habían abandonado en esa sierra maldita. Miré por el espejo retrovisor y vi 3 figuras idénticas paradas en fila, observando cómo me alejaba. Sus siluetas no proyectaban sombra alguna sobre el pavimento, a pesar de las luces intensas de mi unidad. Mi mente comenzó a fragmentarse, repitiendo la misma pregunta: ¿cuántos más de ellos estaban esperando adelante? El motor empezó a toser, un sonido metálico y seco que indicaba que el combustible se estaba agotando de verdad. Me vi obligado a bajar la velocidad, temiendo que un frenazo brusco hiciera que el remolque me aplastara. En la oscuridad total vi un par de ojos amarillentos que no pertenecían a ningún animal conocido asomarse entre los matorrales. Eran ojos inteligentes, cargados de una malicia antigua que parecía saborear mi terror. El camión finalmente soltó un último suspiro y se detuvo por completo en medio de la nada más absoluta. Intenté girar la llave una y otra vez, pero el tablero permanecía muerto, como si la electricidad hubiera sido succionada de las baterías. Afuera, el sonido de las ramas quebrándose bajo un peso considerable comenzó a rodear el vehículo. Vi una mano larga y gris apoyarse sobre el capó del motor, dejando marcas de hollín en el metal caliente. Me encerré en la cabina poniendo todos los seguros, mientras algo comenzaba a golpear rítmicamente el techo del camión. No eran golpes de un animal, era un código, un golpeteo que parecía imitar los latidos de mi propio corazón acelerado. Pensé en mi familia, en mi casa y en lo lejos que estaba de cualquier rastro de humanidad en ese momento. De pronto, el golpeteo cesó y fue reemplazado por un susurro que no venía de afuera, sino de debajo de mi propio asiento. «Todavía no te has dado cuenta», dijo la voz, una mezcla de 1000 voces susurrando al mismo tiempo. Al mirar por la ventana delantera, vi que no estaba en una montaña, sino frente a las puertas oxidadas de un cementerio que no aparecía en ningún mapa. Las puertas comenzaron a abrirse solas con un chirrido que heló mi sangre, revelando que el camino siempre había terminado allí. Cerré los ojos con fuerza mientras el eco de aquellas puertas abriéndose aún resonaba en mis oídos. No podía quedarme en ese lugar donde el tiempo parecía haberse roto por completo. El motor rugió como una bestia herida, devolviéndome una pizca de esperanza en medio de la oscuridad. Conduje durante horas por la Sierra de Puebla, sintiendo que algo me observaba desde la maleza espesa. El cansancio comenzó a pesarme en los hombros como si llevara el peso de todo el remolque encima. Divisé un pequeño acotamiento de terracería cerca de un desfiladero y decidí que era hora de parar. Apagué las luces principales, dejando que la penumbra de la montaña devorara la silueta del camión. Por un momento, el único sonido era el crujido del metal caliente enfriándose bajo el aire gélido. Pero pronto noté que el bosque estaba demasiado silencioso, sin el canto de un solo grillo. Un golpe seco resonó contra el metal de la caja del tráiler, justo detrás de mi cabeza. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración mientras mis oídos buscaban cualquier otro indicio de movimiento. En el espejo lateral vi una sombra alargada desprenderse de un tronco y acercarse lentamente. No parecía un animal, pues su marcha era erguida pero extrañamente fluida, casi líquida. De repente, otro golpe sonó en el lado del copiloto, esta vez más fuerte y metálico. Eran ellos, los llamados hombres del monte, de los que tanto hablaban en las paradas de descanso. Dicen que son los guardianes de la sierra, seres que no toleran a los extraños después de medianoche. Escuché garras raspando la pintura del remolque, un sonido chirriante que me taladraba el cerebro. Intenté encender las luces, pero los cables parecían haber sido cortados por manos invisibles. Una cara pálida y sin rasgos definidos se asomó por el borde inferior del parabrisas. Sus dedos largos y nudosos comenzaron a tamborilear sobre el cristal con un ritmo hipnótico. Un murmullo ininteligible, como el viento pasando por una cueva, se filtró por las rendijas de la cabina. Sabía que si abría la puerta, no encontraría el suelo, sino un abismo de manos esperándome.
Tomé mi linterna de mano y la encendí de golpe, apuntando directamente hacia el intruso. La luz reveló a una criatura cubierta de musgo y piel curtida que retrocedió chillando. No era solo uno. La linterna iluminó al menos a 10 de ellos rodeando mi unidad. Sus cuerpos se camuflaban tan bien con la corteza de los pinos que parecían árboles vivientes. Empezaron a balancear el camión de lado a lado con una fuerza sobrehumana. Me sentía como una rata atrapada en una caja de metal siendo acechada por gatos hambrientos. El techo del tráiler comenzó a sonar bajo el peso de algo que caminaba arriba. Recordé la advertencia: nunca mires a los ojos a los hombres del monte si quieres conservar tu alma. Uno de ellos pegó su boca inexistente al vidrio y emitió un silbido que me heló la sangre. La batería del camión murió por completo, dejándome en una oscuridad absoluta y gélida. El aire dentro de la cabina se volvió pesado, con un olor rancio a tierra mojada y muerte. Escuché cómo empezaban a desinflar las llantas, una por una, con una precisión maliciosa. «¡Déjenme en paz!», grité con todas mis fuerzas, pero mi voz se perdió en la inmensidad del monte. La risa de un niño, distorsionada y ronca, respondió desde la negrura del bosque. Sentí que algo tiraba de mis pies desde debajo del asiento, aunque no había nadie allí. El camión comenzó a arrastrarse lentamente hacia el borde del precipicio, empujado por esas manos invisibles. Busqué desesperadamente mis llaves, rezando a cada santo que conocía para que el motor encendiera una vez más. Justo cuando el neumático delantero quedó suspendido en el vacío, la puerta se abrió de golpe desde afuera. La puerta se abrió de par en par, revelando solo una oscuridad que parecía respirar frente a mis ojos. Con un grito que me desgarró la garganta, pisé el acelerador a fondo sin importar lo que hubiera delante. El motor rugió como una bestia herida mientras los neumáticos chillaban buscando tracción en la tierra suelta. Vi por el espejo retrovisor cómo aquellas figuras alargadas se perdían entre los árboles de la sierra. Conducir durante 2 horas sin rumbo fue mi única manera de sentir que el peligro quedaba atrás. Finalmente, las luces de un pequeño parador de madera aparecieron entre la niebla como un faro de salvación. Detuve el tráiler de golpe y bajé de la cabina con las piernas temblando como si fueran de papel. El aire de la sierra era gélido, pero el sudor seguía empapando mi espalda por el pánico. Entré al lugar y el sonido de una vieja campana anunció mi llegada a los pocos clientes presentes. Un anciano sentado en la esquina me miró fijamente, como si supiera exactamente de dónde venía. Me senté en la barra y pedí un café cargado, incapaz de dejar de mirar hacia la puerta. El anciano se levantó lentamente y se acercó a mi lugar con pasos pesados y decididos. «Usted vio a los guardianes del monte, ¿verdad?», me preguntó con una voz que sonaba a tierra seca. Mis manos soltaron la taza y el café se derramó sobre el mostrador ante la precisión de sus palabras. Él me explicó que en esta parte de Puebla el monte no es solo tierra y árboles, sino un ser vivo. Dijo que aquellas criaturas sin rostro son los antiguos dueños que reclaman lo que el hombre les ha robado. Ellos no atacan al cuerpo, atacan al alma para que nunca pueda salir de estos caminos, sentenció. Otros trayeros en el lugar asintieron en silencio, compartiendo miradas de una complicidad maldita. Entendí en ese momento que mi vida como transportista jamás volvería a ser la misma. El trauma se instaló en mi pecho como un bloque de hielo que ninguna calefacción podría derretir. Pasé el resto de la noche sentado allí, esperando a que el primer rayo de sol ahuyentara las sombras. Cada crujido del viento contra la madera del parador me hacía saltar del asiento. Pensé en mi familia y en lo lejos que se sentía el hogar desde este rincón olvidado de la tierra. El anciano me advirtió que nunca más me detuviera en esos tramos después de la medianoche. Cuando el sol finalmente rompió el horizonte, regresé a mi vehículo con una determinación amarga. Revisé cada rincón del tráiler antes de subir, temiendo encontrar algo escondido en la carga. Arranqué el motor y el sonido habitual me pareció ahora un eco de mi propia desesperación. Mientras me alejaba, vi por última vez el monte que ahora sabía que estaba acechando a otros. Los meses pasaron, pero el silencio de la carretera comenzó a hablarme en las noches solitarias. Cada vez que veía una sombra moviéndose entre los árboles, mi corazón se detenía por un instante.
Dejé de trabajar en las rutas nocturnas, perdiendo gran parte de mis ingresos por el miedo. Mis compañeros de oficio se burlaban, pero yo veía en sus ojos el mismo terror oculto. La verdad es que las carreteras de México guardan secretos que la ciencia no puede explicar. Recordé al niño del kilómetro olvidado y a la iglesia de la estrella torcida con una nueva claridad. No eran eventos aislados, sino advertencias de un mundo que coexiste con el nuestro. Vendí mi tráiler un año después, incapaz de soportar el peso de los recuerdos en la cabina. Ahora trabajo en un almacén, lejos del asfalto y de los susurros del monte. Sin embargo, a veces sueño con la carretera y despierto sintiendo el frío de aquella noche en Puebla. Si alguna vez te encuentras manejando solo por la sierra, no ignores lo que tus ojos creen ver. Porque en la oscuridad del camino no somos nosotros quienes observamos, sino nosotros los observados. Al final, el monte siempre conserva sus historias, y nosotros solo somos pasajeros de paso por su dominio.